Bueno, bienvenido. Vamos a comenzar. Hoy estamos en lunes 27 de septiembre y vamos a continuar con la temática de de la unidad uno. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los átomos, las moléculas, la forma como está construido el cuerpo de los seres vivos. Vamos a ver, voy a compartir pantalla y me indican cuando ya la estén viendo. Ya se mira, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros vivimos en un mundo humano. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, todo lo que vemos a nuestro alrededor, de una u otra manera, ha sido alterada o modificada por el hombre. Entonces, todo lo que existe en el mundo eh, y que, o por lo menos el ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos, trabajamos, estudiamos y realizamos la mayoría de nuestras actividades, tiene un toque humano, o sea, ha sido modificado por el hombre de alguna manera. Entonces, hemos moldeado, digámoslo así, a este planeta, a este mundo, lo hemos moldeado a nuestra manera. No necesariamente para bien, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, por ejemplo, encontramos que en la Tierra, por todo el globo terráqueo, el ser humano ha dejado sus huellas, por ejemplo, al construir distintos tipos de edificaciones. Lo que ven en en la imagen es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta es la Gran Muralla de China, que fue construida hace mucho tiempo para separar, digamos, el territorio gobernado por unas dinastías en este país asiático, en China. Esto es de construcción humana, esto es una fortificación, es un muro muy, muy largo y incluso es tan grande que se puede ver desde el espacio. A cierta altitud se puede ver desde el cielo, desde el espacio. Esto es una edificación humana, entonces nosotros los humanos hemos llegado a todos los ambientes, o a casi todos los ambientes del planeta, y hemos construido. Esto no estaba ahí antes de que el hombre lo construyera, ¿verdad? Esto es una estructura eh, de origen humano, antropogénica, porque nosotros la creamos. Y bueno, hasta el día de hoy, después de mucho tiempo, probablemente más de casi 1000 años, esta edificación está todavía ahí. Es una muestra de que el ser humano, de una u otra manera, digamos que ha conquistado el mundo, ha conquistado el planeta Tierra y ha dejado huellas en todas partes. Nosotros creamos un mundo humano desde el primer momento en el que nos asentamos en un lugar. Construimos edificios, construimos casas, construimos carreteras, construimos ciudades ruidosas en donde encontramos todo lo que ocupamos: comida, un lugar donde dormir, pareja, trabajo, etcétera. Entonces, esto es una creación humana, ¿no? Las ciudades son la máxima expresión, digámoslo así, de la huella del hombre en el planeta. Los hombres, los humanos, la especie humana, el Homo sapiens, crece en números y esas poblaciones, pues obviamente viven en ambientes artificiales como estos, ¿no? Son ambientes artificiales en donde, como ya dije y repito, hemos eh, construido toda la infraestructura suficiente para encontrar lo que necesitamos día a día. Entonces, estas ciudades, igual, eh, muy grandes en muchas partes del mundo, este, muy cosmopolitas en cuanto a razas, donde se mueve mucho dinero, etcétera. Estas ciudades son nuestra huella, son nuestra creación. Nosotros construimos estos edificios, nosotros construimos la estructura social en la que vivimos. Este boceto hace referencia a otro objeto que los seres humanos construimos. Por ejemplo, un automóvil, como que están viendo el esquema o el bosquejo. Un automóvil
no cualquiera, sino un automóvil de alta gama, muy rápido, fabricado con materiales muy livianos, este, una inversión muy, muy grande y también un precio muy grande. Pero lo que quiero ejemplificar con este boceto es que los seres humanos cuando creamos algo, cuando creamos o construimos un objeto, en este caso un auto, obviamente la idea viene de alguien. O sea, hay un diseñador que pensó primero la idea, el concepto general del auto. Lo dibuja, dibuja esquemas, bocetos, para luego eh, pasar a un plano, digamos, tridimensional, en donde antes de construir el auto se construye un modelo en arcilla para ir moldeando las esquinas o esta parte o aquella parte y al final dejar un diseño final, un diseño definitivo. Y luego se construye, o sea, después del diseño, después de una planificación de qué materiales se van a usar, de qué forma se van a combinar esos materiales, cómo se va a construir la estructura del auto, qué velocidad va a tener, etcétera, todos los detalles, ¿no? Entonces, luego se lleva a la construcción y luego es una realidad. Igual, los seres humanos también, como somos muy, muy curiosos y tenemos una mente prodigiosa, porque siempre nos estamos preguntando cosas, siempre estamos tratando de llegar más allá en la tecnología, en el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, esta imagen que ven es parte del mundo del entretenimiento que los seres humanos hemos creado para precisamente eso, distraernos, hacer volar nuestra imaginación. Y interesante es que estos conceptos, esto que vemos aquí de los robots y que la posibilidad de que los seres humanos puedan construir trajes biomecánicos que puedan usarlos para X o Y actividades, hace unos 50, 60 años era muy difícil de conceptualizar y de pensar que se podría llevar a la realidad, pero el día de hoy, aunque esto es parte del mundo del entretenimiento, no deja de ser algo realista, porque igual la tecnología el día de hoy ha avanzado mucho y el hombre puede construir robots casi tan perfectos como este traje de este personaje de Marvel y o otro tipo de eh, cuerpos mecánicos o robots mecánicos que desempeñan diferentes actividades. Pero lo que quiero decir con esto es que el humano es muy creativo y casi siempre cuando piensa en algo que quiere tener o quiere alcanzar, trabaja en ello y se imagina cosas y prueba cosas y luego construye, o sea, lo lleva a la realidad. Incluso eh, hay evidencias de que hemos llegado a la Luna. Digo, hay evidencias porque hay personas que creen que no es cierto, que el viaje a la Luna fue falso. Pero si el hombre ha logrado tantas cosas y si el hombre logró llegar a la Luna, y esta fotografía es una digamos, de las evidencias que se sustentan para decir que realmente fue así, pues miren todo lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero también es interesante que cuando vemos la Tierra en perspectiva, cuando la vemos así, de fuera, y vemos que nosotros, nuestra vida, toda la vida, nuestra vida, todo lo que hacemos, está restringido a lo que ocurra en este globo. Nuestra vida está restringida a lo que pase aquí, en este planeta llamado Tierra, en esta nave espacial, que es la única nave espacial que tenemos, con la que navegamos el espacio, el universo. Es la única, no tenemos otra. Entonces, eso es bien interesante, pero cuando estudiamos la vida y los fenómenos que involucra la vida, nos hacemos muchas preguntas. Y una de esas preguntas importantes, o alguna de esas preguntas importantes, eh, es el reflexionar en cómo estamos construidos los seres humanos, cómo funcionamos, cómo está construido nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos, no solo los seres humanos, ¿verdad? Pero lo digo así porque nosotros nos preguntamos muchas cosas. Entonces,
¿Qué hace tan especial la construcción del cuerpo de un ser vivo? ¿Hay un diseñador? ¿Hay un diseño realmente en el cuerpo de los seres vivos? ¿Aparece la vida al azar? ¿Aparece la vida como un accidente en el tiempo? ¿O alguien creó a los seres vivos? O sea, hay una serie de preguntas, ¿no? que están en el aire y que se pueden hacer, pero hoy vamos a tratar de empezar a entender esto de cómo estamos formados, quiénes somos, estructuralmente hablando. Me voy a dedicar a hablar de la estructura y el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos. Entonces, hay algo innegable, que esto es algo que quizás todos entendemos muy bien, sin mucha explicación, y es que en el universo en el que vivimos nos rodea por completo la energía. O sea, nosotros vivimos en un universo donde la energía fluye. Esa energía, esa fuerza que aparentemente es la que está detrás del funcionamiento de todo, el funcionamiento de la vida y el funcionamiento de los fenómenos naturales en el planeta o en el mismo universo. Eh, entonces, la energía es una fuerza intangible que está ahí y que está determinando pues prácticamente la existencia de todo. Entonces, en este curso vamos a tratar de analizar ese flujo y cómo incluso desde adentro la energía fluye, porque hemos dicho que la energía viene del espacio, ¿no? Tenemos realmente un, digamos, un reactor nuclear natural, no creado por nosotros, por supuesto, que es el Sol y que es nuestra principal y única fuente de energía, ¿ya? Para nosotros, la Tierra como planeta. Pero hemos visto esa perspectiva de que la energía viene de fuera. Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en la energía de adentro? ¿Qué pasa cuando pensamos en la forma como fluye la energía en nuestro cuerpo, desde adentro? Entonces, por ejemplo, vean ustedes en esta imagen una representación gráfica, lo que sería la transmisión de impulsos nerviosos en nuestras células neuronales, esas células que forman nuestro cerebro y nuestros nervios que recorren todo nuestro cuerpo y que conectan todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínense esto, ¿ya? Cómo la energía fluye incluso desde nosotros mismos, desde adentro, ¿no? Y esa energía es vital, es necesaria para que nosotros estemos vivos y podamos interactuar con el mundo que está afuera. Entonces, en este planeta, las formas de vida que hay, los seres vivos, vienen en muchas configuraciones estructurales. Desde una configuración unicelular, ¿verdad? Desde organismos cuyo cuerpo completo es una única célula y que por su diminuto tamaño no puede verse a simple vista, pero está ahí. Están esas formas de vida unicelulares que de hecho son las más abundantes en el planeta. Entonces, esta configuración estructural microscópica no es la única en la Tierra, sino que pasamos a pues todos los seres vivos macroscópicos que sí podemos ver con los ojos y que vienen en esa gama diferente de configuración estructural. Por ejemplo, un árbol muy diferente de un ave como esta águila arpía o de un mamífero como este panda. Pero estas son, al fin y al cabo, formas de vida. O sea, todos son formas de vida. Pero claro, si usted observa la estructura de una bacteria, por ejemplo, o de una arquea microscópica, y luego observa la estructura corporal de un ave tan imponente como esta águila arpía, que es una de las aves más, bueno, es el ave más poderosa que hay en la Tierra y vive aquí en nuestro territorio, en Honduras, la estructura de un árbol, estructura física, la estructura eh, anatómica de un árbol, eh, obviamente son completamente diferentes, o un mamífero, igual, o sea, todas las formas de vida tienen una configuración estructural distinta, están construidos por lo menos visualmente de forma distinta, pero en el interior, en el aspecto más básico de esa construcción, todos estamos siendo básicamente la misma
siguiendo el mismo método o siguiendo la misma estructura general. Entonces, lo interesante de todo esto es que cuando usted ve el cuerpo de un ser vivo, obviamente se pregunta de qué está hecho, o sea, cómo está construido, porque un panda tiene que ser tan diferente a un águila arpía o a un árbol de roble o a una bacteria E. coli. O sea, ¿por qué sus cuerpos son tan diferentes? ¿Y cómo funcionan esos cuerpos? ¿Cómo están construidos? ¿Qué los hace diferentes de la materia inerte? Hemos hablado de las características de los seres vivos, no voy a hablar de eso ahorita, sino que me voy a centrar básicamente en la construcción, así como habíamos hablado de que viene un ingeniero automotriz y diseña un automóvil primero como un concepto en su cabeza y luego comienza a hacer bocetos para luego llevarlo a la construcción y crearlo. Igual surge la pregunta, ¿quién nos hizo a nosotros? Todas las formas de vida que hay, que son tan distintas y funcionan de forma complementaria en este planeta, porque todas las formas de vida tienen una función importante en la naturaleza, todos somos complemento de otro, este, ¿aparecimos de la nada o hubo un creador y un diseñador? Obviamente la lógica nos dice que hubo un diseñador. Hay personas que no creen, pero realmente la evidencia demuestra que la complejidad de la estructura corporal de los seres vivos no puede ser al azar, o más aún, el funcionamiento, la forma como funcionan las células, la forma como funciona el cuerpo de cada ser vivo, es muy compleja y no puede ser posible que simplemente haya aparecido de la nada. Eso es absurdo. Bien, partiendo del hecho de que todos estamos de acuerdo que los seres vivos eh, obedecemos a un creador, obedecemos a un diseño, cada especie tiene un diseño distinto, pero al fin y al cabo todos estamos construidos a partir de células, todos los seres vivos, organismos unicelulares hasta organismos multicelulares. Esto que ven en la pantalla es una imagen, es un corte transversal de la hoja de una planta, en donde se mira que esta hoja, aunque aquí no la vemos como una hoja, pero esto es la parte, digamos, de los tejidos. Aquí se nos está mostrando en un corte transversal la estructura histológica de esa hoja, qué células, qué tejidos la están formando. Entonces por aquí se mira un tejido epidérmico, estos tejidos que se ven en los extremos. Vemos aquí en rojo o en anaranjado un tejido parenquimatoso, también por aquí hay tejido colenquimatoso, colénquima, esclerénquima también. Por aquí vemos en este color así brillante, como azul eléctrico, este tejido vascular, células vasculares de floema, xilema. Por aquí vemos también unos orificios o unos poros que se llaman estomas, que están formados entre dos células epidérmicas especiales. Entonces, aquí estamos viendo la construcción de una hoja por dentro. Una cosa es verlo por fuera, lo que ya conocemos como una hoja, pero verla por dentro es otro tema. Ahí estamos viendo cómo está construida. Pero al fin y al cabo, si nos vamos al sentido más básico de la vida, y si tomamos como ejemplo a los seres humanos, ¿no? Como ejemplo, para hablar de los seres vivos en general, ¿de qué estamos hechos al fin y al cabo? De elementos naturales. ¿Verdad? Somos una combinación de elementos naturales. ¿Verdad? Lo que habíamos mencionado en una clase previa, ¿verdad? Los seres vivos somos un cúmulo de moléculas formadas a partir de elementos naturales, de átomos de elementos naturales, combinados de diferentes formas. Por lo tanto, es lógico pensar que esta combinación de elementos dan lugar a cada una de las especies de vida de este planeta, a cada una de las especies de organismo vivo de este planeta. Cada especie tiene una configuración, un ordenamiento de esos elementos, de esas moléculas diferente. Son los mismos elementos de construcción, porque son elementos naturales que forman no solamente los seres vivos, sino todo lo que hay en el universo. Pero la forma como están organizados esos elementos difiere de una especie a otra para construir un cuerpo completamente diferente. O sea, por eso cada ser vivo, cada especie es distinta a otra. Aunque están hechas de los mismos elementos, pero no están construidos bajo la misma configuración.
estructural, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se nos muestra, y esto es bien importante, que nuestro cuerpo está construido a partir de elementos naturales como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros más. De hecho, en esta tablita que está aquí, usted puede ver claramente que aquí se habla de bioelementos primarios. Bio, recuerde que es un prefijo que quiere decir vida, y elemento, pues habla de los elementos naturales que hemos visto en la tabla periódica, estos en parte que están acá. Pero fíjese que aquí dice bioelementos primarios y se habla del oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto de bioelementos primarios? El cuerpo nuestro, de nosotros los seres humanos, así como de los demás seres vivos, en nuestro cuerpo está formado principalmente de estos elementos naturales. O sea que estos son primarios porque son los que se encuentran, digamos, en mayor proporción en cuanto al peso corporal. Son los más abundantes que podríamos encontrar, esos elementos. Por otro lado, también hay bioelementos secundarios, o sea, están en una proporción más baja, o sea, en menos proporción en relación al peso corporal. Magnesio, por ejemplo, calcio, sodio, potasio, cloro, entre otros. Y encontramos también otros elementos naturales más que forman la estructura de nuestro cuerpo y hacen que nuestro cuerpo funcione como funciona, pero que están en unas cantidades menores al 1% del peso corporal total. Y estos son llamados comúnmente oligoelementos o también denominados elementos traza. Traza quiere decir que su cantidad en el cuerpo es mínima, es chiquitita, ¿verdad? Es como la cantidad que hay de vitaminas en nuestro cuerpo. Son elementos traza. Las vitaminas son componentes traza en nuestro cuerpo porque se necesitan, claro, diariamente, pero en unas concentraciones muy, muy pequeñas. Ejemplo de elementos traza o oligoelementos en nuestro cuerpo: el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, eh, el flúor, el yodo, el boro y otros más, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en la imagen, y se dice que un 65% de nuestra estructura corporal está formada o básicamente contiene oxígeno, que serían unos 25 kilogramos del peso. Estos son aproximados, ¿verdad? Esto no es un peso exacto, pero por todo lo que se ha estudiado de nuestro cuerpo, sí podemos decir en general, por lo menos, de que esa es como la proporción de los elementos. Ahora, ¿de qué están formados esos elementos? O sea, ya vimos que estamos hechos de elementos naturales, combinados, y algunos son más abundantes que otros. Pero ¿de qué está hecho un elemento natural? La respuesta es de átomos de ese elemento. Eso es lo que construye eh, un elemento natural. De hecho, si nos vamos al libro, me voy a ir al libro de Aude Cirque, ¿verdad? El libro del lobo, y al capítulo 2. Este capítulo 2 es el que nos habla de los átomos, de las moléculas y de la vida. Cómo los seres vivos estamos construidos de pequeñas partículas de materia que conocemos como átomos. Que estos átomos a su vez, eh, forman moléculas de las cuales vamos a hablar ampliamente. Entonces, aquí estamos en el capítulo 2. Quiero mostrarles, así brevemente, cuando ustedes estudien el capítulo, cuando ustedes lean el capítulo, se van a dar cuenta de los detalles, pero quiero que se fijen en esta imagen que está aquí. Esta es la estructura general de un átomo cualquiera, de cualquier elemento. Posee un núcleo en donde hay dos tipos de partículas. ¿Ya? En el núcleo de cualquier átomo hay dos tipos de partículas. Unas partículas cargadas con una carga eléctrica positiva, llamadas protones, y otras partículas que no tienen carga eléctrica, que se llaman neutrones. Entonces, protones y neutrones combinados forman el núcleo, ¿ya?, de un átomo. Pero también encontramos que hay una tercera
partícula subatómica que lleva el nombre de electrón. Y es una partícula muchísimo más pequeña que los protones y los neutrones, unas 100 veces más chiquita, y que posee también una carga eléctrica, pero esta carga eléctrica es negativa, es parcialmente negativa. Y lo interesante de la estructura de los átomos es que los electrones no están fijos, sino que se mueven alrededor del núcleo de los átomos. Y se mueven no en círculos, aquí se representa en círculos, pero en realidad no se mueven en círculos, sino que se mueven en unas como movimientos elípticos, así como el movimiento de traslación de la Tierra, ¿no? Así como una elipse. Y que hay muchos electrones dependiendo de la masa atómica que tenga ese elemento. Eh, por ejemplo, el helio es un gas, es un elemento que naturalmente es un gas y que si ustedes se fijan, el helio va a poseer en su núcleo, aparecen aquí, 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Entonces serían todas las partículas que forman a este átomo de helio, de este elemento natural que es un gas. Pero obviamente los elementos naturales cambian en su número de protones, neutrones, electrones. Algunos tienen menos, algunos tienen más, como se ejemplifica acá, pero siempre se mira la misma estructura. Un núcleo de protones y neutrones y electrones que giran alrededor de órbitas. Esas órbitas comúnmente se les llaman niveles de energía, ¿verdad? Entonces, miren que la estructura de los átomos es básicamente la misma, lo único que cambia es el número de partículas que lo forman. Y de esa manera es que son diferentes los elementos naturales, ¿verdad? Son diferentes porque a pesar de que están construidos de las mismas partículas, no todas poseen el mismo número de partículas, por ejemplo. Entonces, en esto se basa la vida, ¿verdad? Y todo lo que existe, la vida y la materia inerte. Todo está hecho a partir de átomos, todo, absolutamente todo, no solamente los seres vivos, ¿verdad? Los átomos no están vivos, ¿verdad? Son partículas físicas, existen, están construidas así, de hecho están diseñadas así. Ahí hay diseño, eso no es al azar, eso es diseño. Porque incluso si lo estudia desde el punto de vista matemático, usted encuentra que ahí todo está bien equilibrado. Cargas eléctricas, peso, peso atómico, la energía que posee un átomo de acuerdo al elemento al que pertenece. Entonces, todo eso está bien diseñado, todavía, ahí hay diseño, ahí no hay azar. Entonces, en el libro se nos habla de que estas partículas forman los elementos que al final se van a combinar para formar moléculas. Miren, aquí un cuadro en el libro, tabla 2.1 o 2.1, elementos comunes de los organismos vivos. Mire que, así como en la imagen que aparecía allá, que estábamos viendo, le muestra a usted la relación de cuáles son esos elementos primarios, secundarios y los oligoelementos, de acuerdo a la proporción o la cantidad presente en el cuerpo, de acuerdo al peso corporal. Entonces, mire que igual en el cuadro como en el diagrama o en el dibujo habíamos visto que el oxígeno es un elemento natural que al menos se podría decir que forma parte del 65% del peso corporal del cuerpo. O sea que está muy, muy bien distribuido y en unas cantidades bastante grandes, ¿no? Entonces ahí está ese resumen y ahora vamos a ver algo bien interesante. Cómo los átomos forman moléculas. Vamos a ver. La clave para que un átomo forme una molécula con otro átomo o con otros átomos está en la energía. La energía que habíamos dicho que fluye desde fuera de nuestro planeta hasta nuestro cuerpo. Entonces, el asunto es el siguiente. Los átomos están diseñados de esta manera. Los átomos absorben energía
y liberan energía. Eso es ¿En qué parte página de está, licenciado? Disculpe. página 56 del libro digital. Ok, gracias. Entonces, los átomos están diseñados así. Fíjense en este comportamiento que tienen los átomos, que esto lo vamos a ir viendo ahorita y más adelante también. Aquí está un átomo y si se fijan, los electrones son capaces de capturar energía que viene de fuera. Entonces, por ejemplo, energía térmica, ¿verdad? Que es una forma de energía, de calor. Entonces, por ejemplo, un electrón en un átomo, si absorbe energía, esa energía la va a utilizar para brincar o para moverse a un nivel más alto de sus órbitas. Si está en el nivel más cercano al núcleo y absorbe energía, este electrón va a saltar al nivel que está arriba. O sea, se va a ir alejando del núcleo. Cuando hace eso, esa energía que utiliza para brincar hace posible que se vaya, digamos, ubicando en los últimos niveles o en las últimas órbitas o capas de energía del átomo, y esas capas de energía, esas capas finales, esa última capa, digámoslo así, de energía en un átomo, es la que hace posible que los átomos compartan energía y formen enlaces químicos con otros átomos y formen moléculas. Entonces, la formación de moléculas básicamente se basa en la formación de enlaces químicos entre un átomo y otros átomos. Entonces, por ejemplo, Buenas tardes, Liz. buenas tardes, ¿sí? Bueno, cierren el micrófono para que podamos continuar. Entonces, miren, aquí en el capítulo 2 igual, estamos en el capítulo 2, se muestra cuáles son los enlaces químicos en las moléculas biológicas o esos enlaces químicos que vamos a encontrar en las moléculas que forman el cuerpo de los seres vivos. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de enlaces. Enlace iónico, un enlace covalente, que puede ser enlace covalente no polar o enlace covalente polar. Y tenemos un enlace de hidrógeno, que también se le denomina puente de hidrógeno. Bien, entonces, fíjense que en enlace iónico dice que es un tipo de enlace en donde se transfiere un electrón entre un átomo y otro átomo. Es decir, en un enlace iónico, un átomo le dona o le transfiere un electrón a otro para poder formar un enlace y unirse. Esto se puede ejemplificar, por ejemplo, con la unión que ocurre entre el sodio, el elemento sodio, un átomo de sodio, con un átomo de cloro. Usted sabe que cuando se une un átomo de sodio con un átomo de cloro, se forma lo que conocemos como sal común, ¿verdad? El cloruro de sodio, que es la sal que utilizamos para cocinar, para preparar los alimentos. Entonces, ¿cómo se forma esa molécula llamada cloruro de sodio? Se forma por la unión de dos átomos diferentes, de elementos diferentes, a través de un enlace iónico. ¿Cómo sabemos que ese enlace es iónico? Porque el enlace iónico se caracteriza porque un átomo le transfiere o le dona un electrón a otro átomo para formar el enlace. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la sal. En un enlace covalente hay una diferencia. Para formar el enlace entre esos dos átomos o entre esos átomos, en el enlace covalente no se donan ni se transfieren electrones de un átomo a otro, sino que se comparten. O sea, los átomos comparten esos electrones. Pero esos enlaces covalentes, aunque son enlaces muy fuertes, y vamos a ver que, por ejemplo, la comida que nos comemos, los alimentos que ingerimos, no importa si son azúcares, si son proteínas, etcétera, no importa. Esos alimentos, nuestro cuerpo, cuando los digiere, al digerirlos, lo que hace es que el cuerpo, el metabolismo celular, rompe los enlaces químicos. Romperlos es separarlos, ¿no? Liberar la energía que hay en ese enlace y romper la unión.
Entonces vamos a ir viendo cómo eso pasa. Son enlaces fuertes, pero el metabolismo celular de los seres vivos está diseñado para poder romper esos enlaces en la digestión. Entonces miren que en los enlaces covalentes hay no polares y polares. Esto tiene que ver con si se comparten electrones en una misma proporción o si se comparten de forma desigual. Y aquí se muestran unos ejemplos, el oxígeno molecular y el agua. Más adelante vamos a ir viendo un poco eso. El enlace de hidrógeno es un enlace que se da entre un átomo de hidrógeno y otro átomo diferente que tenga una carga negativa. También vamos a ir viendo algunos ejemplos de puentes de hidrógeno, que también así se le llaman a los enlaces de hidrógeno. Interesante de los enlaces de hidrógeno es que cuando estos enlaces de hidrógeno unen poquitos átomos, pocos átomos, el enlace es débil y se puede romper fácilmente. Pero cuando el enlace de hidrógeno forma parte de una molécula muy, muy grande, ese enlace no es débil, es un enlace sumamente fuerte, difícil de romper. Entonces, esto es importante, ¿verdad? En los tipos de enlaces químicos que forman estas moléculas de las que vamos a hablar a continuación. El ejemplo aquí de la unión o de la formación de la sal es importante entenderla para saber cómo es que se unen los átomos para formar moléculas. La sal todo el mundo la conoce, le echamos poco, le echamos mucho a la comida, eso depende de cada quien. Pero aquí hay una cosa bien interesante en su formación, o sea, cómo se forma el enlace covalente. Perdón, el enlace iónico. ¿Cómo se forma ese enlace iónico? Resulta que los átomos de sodio tienen un número atómico de 11. ¿Qué quiere decir el número atómico? El número atómico tiene que ver tanto con el número de protones que hay en el núcleo como con el número de electrones. ¿Cuántos electrones hay aquí? Si usted los cuenta, en este primer nivel de energía hay 2, en el segundo nivel hay 2, 4, 6, 8, ahí hacemos 2 y 8 son 10, y en este último nivel de energía usted ve que solo hay 1. Entonces, los átomos de sodio tienen 11 partículas llamadas electrones en diferentes niveles de energía, pero en su último nivel de energía solo tienen 1. Ahora, fíjese en un átomo de cloro. El número atómico del cloro es 17. Eso quiere decir que tiene 17 protones y tiene 17 electrones también. Ahora, fíjese en el último nivel de energía. ¿Cuántos tiene? No tiene 1, tiene 7. Entonces, aquí lo que yo quiero ejemplificar es lo siguiente. Los enlaces iónicos se forman por transferir o donar electrones de un átomo a otro. Pero uno lo puede entender en cuanto a números. Porque miren, para que se forme la sal, si ustedes se van al último nivel de energía de cada uno de estos átomos, tanto el de sodio como el de cloro, si usted se fija aquí en este último nivel de energía del sodio, solo hay un electrón. Este nivel, este último nivel de energía del átomo se llama nivel de valencia o también se le llama capa de valencia. Y por lo tanto, los electrones que hay en esa capa de valencia o en ese nivel de valencia se llaman electrones de valencia. Los electrones de valencia son realmente los electrones que se necesitan para formar enlaces químicos. Cualquiera, ¿verdad? De los tipos de enlaces químicos. Fíjense que aquí el sodio tiene un electrón de valencia, pero el cloro tiene 7. Y según la química, cuando se forman enlaces químicos, eh, tiende a unirse aquellos átomos y que esos átomos tengan en su última capa de energía, tengan 8 electrones. Entonces, aquí hay dos posibilidades para que estos dos átomos se unan y formen cloruro de sodio. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que el sodio ceda o done al cloro
su electrón de valencia para que en la última capa puedan haber 8 aquí y formarse el enlace. O la otra opción es que el cloro done sus 7 electrones de valencia al sodio para que se forme una capa de un nivel de energía de valencia con 8 electrones. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es más factible? ¿Qué es más fácil que ocurra? ¿Que el sodio done 1 o que el cloro done 7? Desde el punto de vista energético, obviamente es más fácil que se done solo 1. Entonces, para formar cloruro de sodio, el enlace iónico consiste en que el sodio dona su único electrón de valencia, lo dona al cloro, para que al final, en su última capa, los dos tengan 8 electrones. Eso hace que el átomo sea, o que el enlace sea muy estable y digamos que permanezca unido, permanezcan unidos esos átomos, no se separen. Se necesita un enlace estable para que no se pueda romper fácilmente y separar el compuesto, que en este caso es sal común, cloruro de sodio. Aquí podemos ver en una fotografía un granito de sal magnificado, aumentado, se vería así. Entonces, esto está hecho de átomos de sodio y átomos de cloro unidos por un enlace iónico que los mantiene unidos, que forma esa molécula. Pero aquí estamos hablando de un compuesto inorgánico. O sea, el cloruro de sodio es una molécula inorgánica. Resulta que el cuerpo de los seres vivos está formado más bien a partir de moléculas orgánicas. Entonces, no vamos a tratar el tema de las moléculas orgánicas el día de hoy, sino que vamos a tratar el tema de una molécula inorgánica muy sencilla, muy simple, que es el agua. Ahorita se las voy a mostrar. Entonces voy a hacer un resumen así rápido, o sea, para que usted lo escuche. Cualquier ser vivo, no importando que sea un ser humano, un ave, un mamífero un organismo unicelular, una bacteria, por ejemplo. No importa de qué ser vivo estemos hablando, todos estamos construidos a partir de átomos de elementos naturales. O sea, todos los seres vivos estamos formados, construidos a partir de átomos de elementos naturales distintos. En el cuerpo de los seres vivos hay algunos elementos naturales que son más abundantes que otros. Por ejemplo, en la imagen que habíamos visto ya, elementos más abundantes que había en nuestro cuerpo son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Son bioelementos primarios porque existen en una cantidad bastante grande. Pero hay bioelementos secundarios, como el potasio, como el sodio, que están ahí, pero están en menor proporción, y hay oligoelementos, ¿verdad? Que son aquellos que están en menos del 1% del peso total del cuerpo de ese ser vivo. Entonces, todos esos elementos forman nuestro cuerpo. Están combinados de diferente forma. Y quienes forman esos elementos obviamente son los átomos. Y los átomos, para formar moléculas, necesitan unirse unos con otros a través de enlaces químicos. Los enlaces químicos son energía. Es energía, así. En esta representación de esferas, aquí se ve una molécula de agua, esto sería una molécula de agua, y esto que está en azul sería una molécula de amonio, de un compuesto que lleva nitrógeno, como por ejemplo el amonio que hay en nuestra orina o en nuestra sangre cuando está siendo filtrada, ¿verdad? Después de que uno come, cuando uno digiere la comida, hay una producción de energía suficiente para que sus células funcionen, pero también como producto del metabolismo, como producto de la digestión, hay unos desechos, ¿verdad? Hay unas sustancias que son desechos y que se van acumulando en la sangre que el cuerpo tiene que eliminarlas. Cierren el micrófono, por favor, que alguien tiene abierto el micrófono. Entonces,
Fíjense ustedes aquí en estas representaciones que los enlaces químicos están representados a veces por líneas o a veces por puntitos. Aquí en estos puntitos que se mira usted aquí, estos son enlaces químicos. Ahora, fíjese bien en algo. Es lo que estábamos hablando del cloruro de sodio. Vamos a hablar del agua. El agua es la molécula inorgánica más importante para la vida. Por dos razones. Uno, porque por sus propiedades químicas eh, permiten el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos. O sea, el agua permite que haya metabolismo celular. Casi todas las reacciones metabólicas que se dan en sus células, en nuestras células, tienen lugar en agua, se llevan a cabo en agua. Entonces, el agua es como el vehículo, es el solvente en donde se llevan a cabo casi todas las reacciones metabólicas de nuestras células, entonces permite nuestra vida. Y en segundo lugar, el agua también es sumamente importante para la vida porque el cuerpo mismo de los seres vivos, estructuralmente hablando, está compuesto de agua. O sea, nosotros aproximadamente en un 60%, o un poco más de hecho, un 60% de nuestra estructura corporal, de nuestra estructura celular, es agua. Entonces el agua tiene unas propiedades bien importantes, bien interesantes, que quizás a veces no las consideramos mucho, pero tienen mucho que ver con la forma como estamos construidos y la forma como funcionamos los seres vivos. Hago la aclaración. Eh, ya había dicho esto, pero lo vamos a repetir. El cuerpo de los seres vivos está construido mayormente a partir de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son todas aquellas que llevan en su estructura molecular el elemento natural llamado carbono. Entonces, ¿quiénes son las moléculas orgánicas que forman el cuerpo de los seres vivos? Bueno, los carbohidratos o los azúcares o hidratos de carbono, que es lo mismo, las proteínas, los lípidos y las grasas, y también los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esas serían las 4 categorías de moléculas orgánicas, o como también solemos llamarlas, macromoléculas orgánicas, porque son moléculas muy, muy grandes, formadas de una cantidad bastante numerosa de átomos, de diferentes elementos. Son las que forman el cuerpo del ser vivo y que determinan el funcionamiento del ser vivo. Esas son orgánicas, pero la molécula inorgánica más importante en el cuerpo de los seres vivos, tanto porque forma parte de estructura corporal como permite el funcionamiento de las células, es el agua. El agua tiene una estructura bien sencilla. 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Los 2 átomos de hidrógeno son átomos bastante pequeños. El átomo de oxígeno es mucho más grande. Y juntos están unidos por enlaces químicos, pero son enlaces covalentes. La mayoría de las moléculas en el cuerpo de los seres vivos están formadas de enlaces covalentes o de puentes de hidrógeno. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces, aquí en rojo se está mostrando el enlace químico que hay entre un hidrógeno y el oxígeno y el otro hidrógeno con el oxígeno. Ahí están los enlaces. Son enlaces covalentes. La molécula de agua es una molécula, se puede ver, la molécula de agua es una molécula bipolar o dipolar, como dicen otros libros. ¿Por qué? Porque tiene dos extremos. Hacia el extremo del oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, el agua. Y hacia el extremo de los hidrógenos tiene una carga parcialmente positiva, el agua. Entonces forma dos polos eléctricos, un polo positivo y un polo negativo. Por eso se le llama que es una molécula bipolar o dipolar. Comúnmente, la forma como están unidas una molécula de agua con otras moléculas de agua es a través de un enlace de puente de hidrógeno. Y es lo que se puede ver acá. En esta representación, las esferas blancas son los hidrógenos y las esferas rojas son los oxígenos. Entonces
Entonces, usted se fija, aquí hay unas líneas punteadas. Mire que hay un puente de hidrógeno entre el oxígeno y los hidrógenos de otra molécula. Y así es como se forma el agua. Las moléculas se unen de esa manera, a través de un puente de hidrógeno que las une. Ahora, esta forma que tiene la molécula de agua le da unas particularidades o unas características especiales. Entonces hay 4 propiedades que tiene la molécula de agua que no las tiene ninguna otra molécula que sea importante para la vida. Estas 4 características tiene que sabérselas usted, o estas 4 propiedades debe de aprenderlas desde ahora para la vida, no solamente para un examen. Estas propiedades son, en primer lugar, la cohesión. La cohesión, dicho de manera muy simple, es la capacidad que tienen las moléculas de agua para permanecer juntas. Una molécula unida con otra molécula y así sucesivamente. Eso se llama cohesión de la molécula de agua. Le voy a poner un ejemplo. El ejemplo es este. Digamos que hay una ola, ¿verdad? La ola viene del mar con mucha velocidad, con mucha fuerza, y antes de llegar a la playa o a la costa se encuentra con unas rocas o con un rompeolas creado por el hombre. Y entonces la ola que viene con mucha fuerza llega y cuando choca con la roca o cuando choca con el rompeolas, la ola se rompe. Así lo decimos, ¿verdad? Se rompe la ola. Y ocurre lo que usted está viendo ahí en la foto. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aunque no lo vemos desde el nivel molecular. ¿Qué es lo que está pasando molecularmente ahí? Esa columna de agua, que está formada por moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno, lo que está ocurriendo ahí es que al romperse, el choque, ¿verdad? Así como cuando usted se estrella en una pared o pega en algo, el choque está provocando que se rompan un montón de puentes de hidrógeno. Entonces un montón de moléculas de agua se están separando. Eso es lo que ocurre cuando la ola rompe en esa roca o en ese rompeolas. Ahora, es cierto que las moléculas se están separando porque se están rompiendo los enlaces. Pero ¿qué resulta cuando el agua vuelve a caer y la ola se retira? Nuevamente, las moléculas de agua se volvieron a unir. Eso es por esta propiedad que tiene el agua, cohesión. Esto quiere decir, y parece mentira, pero lo que quiere decir es que las moléculas de agua se buscan y se unen, y siempre lo hacen. Esa es una característica que no la tiene ninguna molécula en el universo. Aquí en el planeta Tierra no conocemos otra molécula que haga eso, como que se reconozca. Una molécula reconoce a otra y al hacerlo buscan unirse a través de un enlace de hidrógeno. Eso es algo bien especial. Y eso no es fácil de comprender ahorita, por lo menos en este nivel en que estamos ahorita, no les va a ser fácil comprender por qué eso es tan importante para la vida. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero es bastante complejo, no creo que es algo sencillo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Por lo menos hoy sabemos que existe esa propiedad del agua que es fundamental y en qué consiste, ¿verdad?, esa propiedad. Entonces, es interesante, mire, porque en el agua líquida, hasta esto es bien complejo en el agua. En el agua líquida, la configuración, la forma como están ordenadas las moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno unas con otras, es diferente a la configuración que tiene el agua sólida o en estado de hielo. Esta es agua líquida, así se mirarían, así como un poco flojas, digamos, la estructura, la configuración de las moléculas. Se miraría así en el agua líquida, pero en el agua sólida se miran así. Así se unen las moléculas de agua en el hielo. Mire que hay una diferencia. Mire la forma como están unidas aquí. Por lo menos la estructura que forman o la red que forman, mire que es diferente aquí. Es completamente diferente. Si usted se fija aquí, las moléculas están unidas formando unas redes de hexágonos. Si usted cuenta los lados, aquí hay 1, 2,
3, 4, 5, 6. Son 6 lados, esto forma hexágonos. Quiere decir que en el hielo, la configuración, la unión de moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno es distinta a la configuración que forman las moléculas en estado líquido. Y también es diferente a la configuración que forman las moléculas de agua en estado gaseoso. Y esta unión, así, esta forma como se unen, esta forma como hay cohesión en el hielo, hace que el hielo sea tan duro. Entonces, vaya pensando usted en la naturaleza, vaya pensando, ¿por qué en la naturaleza esta forma de hexágono es utilizada mucho en otras estructuras en la naturaleza? ¿Dónde más ha visto usted, por ejemplo? Piénselo usted, no me responda en este momento. Piénselo usted, ¿dónde más en la naturaleza, en las creaciones de Dios, no del hombre, ha visto usted esa forma tridimensional o esa forma geométrica, un hexágono, en estructuras construidas por otros animales o por la misma naturaleza? Estructuras que tienden a ser muy fuertes y a soportar mucha presión o peso. Piense usted en esas cosas. Entonces, esa es una de las propiedades del agua importantes. La otra propiedad se llama adhesión. La adhesión es la propiedad o la capacidad que tiene el agua para unirse a otras moléculas más, a otras moléculas diferentes al agua. O sea, el agua se une cohesivamente con otras moléculas de agua, pero se adhiere a moléculas distintas. Y cuando se adhiere a moléculas distintas es cuando el agua moja o humedece una superficie. Por ejemplo, si usted sale a la lluvia y se moja, ¿en qué consiste mojarse? Mojarse es que cuando usted sale a la lluvia, el agua que cae del cielo cae en su cuerpo, cae en su pelo, cae en su piel, cae en su ropa, y usted permanece húmedo mucho tiempo porque el agua tiende a permanecer unido o adherida a su piel, a su pelo o a su ropa. Y eso se llama adhesión. Pero esa adhesión es una adhesión molecular. Es decir, que cada molécula de agua que está cayendo en su cuerpo o en su ropa a través de la lluvia está uniéndose químicamente con las moléculas de su piel, con las moléculas de su pelo y con las moléculas de su ropa. Y está permaneciendo adherida ahí a esas moléculas. Eso es adhesión. También el agua es única en esa característica o en esa propiedad. La siguiente propiedad se llama tensión superficial. Esto no es muy fácil de explicar, pero lo vamos a tratar de hacer. La tensión superficial es más o menos así, la explicación. Mire, digamos que usted tiene un vaso con agua, lleno con agua, y que está al ras, el agua está al ras del vaso. Y viene usted y con mucho cuidado coloca este, un, un clip, un clip. Lo pone ahí encima, lo pone con mucho cuidado. Y usted va a fijarse que si lo logra hacer con mucho cuidado, eh, el clip va a permanecer en la superficie, no se va a hundir. ¿Y eso por qué es así? Esto es por una propiedad del agua que se llama tensión superficial. Fíjense que lo que está ocurriendo aquí es una combinación de fenómenos esto. Aquí están ocurriendo varias cosas, pero por ejemplo, usted sabe que la fuerza de gravedad es una fuerza que nos empuja de arriba hacia abajo, es decir, nos empuja hacia el centro de la Tierra. Esa es la gravedad. Nadie puede escapar de la gravedad, ni seres vivos, ni materia inerte. No puede. Es una ley de la física, una fuerza física que no podemos evadir. Esa es la gravedad. Ahora, resulta que el agua que está más abajo aquí de la superficie, toda la columna de agua que está abajo,
empujan con una cierta fuerza a las moléculas que están en la superficie de esa columna de agua. O sea que, en otras palabras, todas las moléculas de agua que están debajo de las que están aquí en la superficie, las están empujando hacia arriba. Y la gravedad empuja hacia abajo. Entonces, aquí en la superficie del agua se forma una cierta tensión o una cierta resistencia por dos fuerzas que chocan y que hacen que algunos objetos o incluso algunos organismos vivos se mantengan como flotando encima de esa superficie de agua sin hundirse, sin romper la tensión superficial. Eso ocurre, por ejemplo, con algunos animales, como este charancaco. ¿Sí? Disculpe, licenciado. Sí. Fíjese que yo tengo una clase a las 3, no sé si No hay problema, ya no va hay a problema. terminar. No, no, Ok. se puede salir. Recuerde que esto lo subimos para que lo vea después si no terminó. No hay problema. Bien, les decía, este charancaco, que es así le decimos acá, charancaco, también se le llama basilisco. Este es un lagarto, parte de la fauna de nuestro continente. Es un animal que puede aprovechar la tensión superficial del agua para poder literalmente correr sobre el agua. No es cualquier cosa, parece increíble si usted no lo mira, pero cuando lo ve y se da cuenta de que este fenómeno ocurre, entiende que hay algo en el agua que evita que el animal se hunda. También es cierto que el animal está diseñado, o sea, sus patas tienen unas adaptaciones, digamos así, para poder distribuir de una manera muy especial su peso corporal de tal manera que no se vaya a hundir. O sea, ayuda mucho su estructura, cómo está construida las patas del animal y cómo está distribuido el peso del animal en su cuerpo. Pero también hay otros animales que, por ejemplo, algunos insectos, que usted los ve sobre el agua y los ve remando y los ve moviéndose sobre el agua, pero no se hunden. O sea, ¿por qué no se hunden? No se hunden porque hay una tensión en la superficie del agua que hace posible que el animal se mantenga ahí. Esa es una propiedad que solamente el agua tiene. Algunas veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué usted a veces, si está nadando, se puede mantener flotando en el agua sin hundirse mucho o sin hundirse completamente? Pues obviamente tiene que ver con la tensión superficial y con el peso de su cuerpo y con la distribución del peso de su cuerpo, pero viene siendo el mismo caso, aunque nosotros no podemos solamente flotar sin romper la tensión. O sea, nosotros realmente cuando nadamos generalmente rompemos la tensión y por eso nos hundimos en el agua. Pero esta es una propiedad también interesante en algunos otros fenómenos que vamos a ir viendo. Y la otra propiedad, porque acá acabamos de ver que solo hablamos de tres, la cuarta es una propiedad importantísima que se llama capilaridad. Vamos a ver si muestro aquí. A ver, vamos a hacer un poquito grande esto para terminar. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de subir por unos conductos muy delgaditos, que de muy poco diámetro, en contra de la gravedad. No, aquí se me fue a otra imagen que no quería. Ahorita lo vamos a volver a ejemplificar. Vamos a ver. Esta sí me abre. Entonces, capilaridad, entonces miren, es así. Ustedes ven que, por ejemplo, en una planta, el agua del suelo pasa del suelo a las raíces y luego de las raíces sube hacia las hojas y hacia el tallo. Eso es precisamente permitido por esta propiedad del agua que se llama capilaridad. Capilaridad, voy a repetir, es la capacidad que tienen las moléculas de agua de ascender, de subir contra la gravedad por unos conductos muy delgaditos o de muy poco diámetro, que en este caso en las plantas serían pues unas células, unos tejidos conductores que conducen el agua precisamente de las raíces hasta arriba en contra de la gravedad
y que distribuyen esa agua hasta el tallo y hasta las hojas. Entonces, eso es capilaridad. Entonces, esas 4 propiedades necesitamos mantenerlas en mente porque las vamos a seguir viendo y vamos a entender mejor algunos procesos de cómo funciona nuestro cuerpo. Les hago el recordatorio que según el calendario, el día de mañana, martes 28, a la hora de la clase, de 2 a 3, les voy a dejar en el aula una asignación que cuesta un 1%. Entonces, la contestan ahí ustedes mañana a la hora de clase. También les recuerdo que los jueves, este jueves 30, también tenemos actividad acumulativa, esta de 2 puntos, que también va a estar disponible en el aula a la hora de clase nada más. O sea que esas actividades ustedes solo las realizan de 2 a 3 de la tarde, nada más. Ahora, anuncio que quien no pudo contestar el cuestionario, por alguna razón, se fue la luz en su colonia, etc. Yo les había mencionado que se iba a activar ¿cómo se llama? La actividad, y eso estuvo activo, o va a estar activo, mejor dicho, el día de mañana. Entonces la voy a activar a la hora de clase siempre, para que ustedes puedan realizar ese cuestionario, el que no lo hizo. ¿Verdad? O sea, aquí sí aclaro, es el que no lo contestó por alguna razón justificada. Pero el día de mañana, a la hora de clase, tanto la actividad de un punto como el cuestionario, si alguien no lo contestó, ahí lo va a poder contestar mañana, hora de clase. Bueno, terminamos porque ya nos pasamos más bien bastante, 10 minutos. Cristian tenía una pregunta. Cristian. No, Lick, era por lo mismo, lo que se había pasado a la hora de la clase. Ah, listo. Sí, no se preocupe. Cuando me pase yo unos minutos y ustedes tengan otra clase, no tengan problema en desconectarse. Y bueno, siempre terminan de ver la videoconferencia una vez que se suba al campus, ¿verdad? Y ahí no se pierde nada. Bien, entonces, si no hay otra consulta, Gladys y luego Cintia. Licenciado, buenas. Dígame. La pregunta es la actividad de mañana, ¿sobre Sí. qué tema es? Es sobre el tema que ya hemos visto. Sobre átomos y moléculas de ahorita, lo que estábamos viendo. Sí, hasta ahí. Ok, Y luego la actividad del jueves ya tendría que ver más con las moléculas orgánicas, que nos hace falta ver y que ustedes pueden ir leyendo ya en los capítulos siguientes del libro. y el tema que tocaba ahorita en el libro de Salomón, ¿en qué página está? Acá, capítulo 12. 12. Si lo está viendo, dice la química de la vida, compuestos orgánicos. Permítanme. Compuestos orgánicos. Sí, así se llama, la química de la vida. No sé si lo está viendo todavía. Ahí dice la química de la vida, compuestos orgánicos. Es el capítulo. Sí, es que no tengo el libro a mano. Ah, Lo dejé. ok. Capítulo 12. Ahí. Esto del libro digital. Creo que en el libro impreso es el 11. Capítulo 11 en el libro impreso. Es lo mismo. Aparecen los mismos. Incluso en el libro de Audecirc, el capítulo 3, el que sigue, ¿verdad? El siguiente capítulo que sigue de ese 2 que estábamos viendo, es el capítulo donde se habla, aquí está, moléculas biológicas, capítulo 3, ahí donde se habla de los carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. Igual que en el capítulo 11 o 12 del libro de Solomon, es lo mismo, ahí están. Ok, gracias, licenciado. De nada, Cintia. Ahora sí. Lick, una pregunta nada más con respecto a lo que es la capilaridad. Sí. ¿Comienza desde la raíz o comienza desde el tallo Fíjese hacia que las hojas? no solamente es en las plantas. La capilaridad es porque es una propiedad del agua en sí, como molécula. Entonces, sí. El agua se va a mover siempre hacia arriba, va a subir en contra de la gravedad a través de tubos bien delgaditos, con un diámetro muy delgadito, como lo son
las células que conducen el agua en las plantas, de las raíces, siempre de las raíces hacia el tallo y las hojas. O también, por ejemplo, el movimiento que hace el agua en nuestro cuerpo, de la parte de nuestras piernas, por ejemplo, aquí abajo de nuestro cuerpo, vuelve a subir el agua a través de las venas, de los tubos sanguíneos, pero tubos muy delgados, y llega otra vez a la circulación principal y otra vez llega al corazón. Entonces, también ese movimiento, porque recuerde que la sangre es agua en un 70%, entonces también eso es capilaridad. Es que esa agua tiene la capacidad de hacer eso, subir en contra de la gravedad. Entonces, eso ocurre también en el cuerpo de otros seres vivos, no solamente de las plantas. No sé si Cristian tenía otra pregunta o es que dejó levantada la mano, Cristian. No, disculpa. Listo. Estas características, estas propiedades, obviamente están ahí en la presentación, pero también están en el libro. Entonces, siempre vean el libro y lean el libro porque las presentaciones solo son resúmenes de lo que usted va leyendo, ¿verdad? Nada más. Y ahí le van a ir surgiendo preguntas, ¿no? Entonces, usted las va haciendo y así vamos contestando. Cintia, ¿alguna otra pregunta? No, solamente esa era la pregunta nada más. Bueno, perfecto. Entonces, terminamos ahí. Mañana a las 2 de la tarde, su actividad acumulativa de 1 punto y los que no hicieron el cuestionario lo hacen también mañana. Y nos veríamos hasta el día miércoles. Bien, terminamos entonces. Que tengan buena tarde, saludos, hasta el miércoles. Ok, gracias. Gracias, Lick. Por nada, saludos, buenas tardes.